Buenas, ¿cómo andan? Bueno, lo prometido es deuda y les dije que íbamos a hacer otro vivo sobre libretas, pero en este caso con una costura distinta. Vamos a hacer la costura de cadeneta. La vez pasada habíamos estado viendo la costura recta con un cuadernillo y esta vez lo que vamos a hacer es ver la costura de cadeneta y vamos a ver la opción de usar dos cuadernillos. Hoy les mandé a todos los últimos que se inscribieron en el newsletter, les mandé el planner que aquí yo ya lo tengo impreso. Es el planner que nosotros imprimimos la otra vez, que hicimos el vivo. Y este planner que tengo acá, se los voy a mostrar, tiene la costura de cadeneta que vamos a hacer hoy, que es distinta a la recta, que la recta es esta que tenemos acá, que es la que ya vimos, que ya les enseñé en el primer vivo que habíamos hecho. Este video que vamos a hacer hoy, este vivo, va a quedar en el Facebook y también pueden sumarse al canal de YouTube, donde también los voy a dejar todos ahí para que los puedan consultar, todas esas encuadernadoras a distancia que han aprendido a coser y a hacer libretas, lo cual está buenísimo que esta tecnología nos ayude a acercarnos también. Lo que yo tengo acá y lo que vamos a probar en hacer es costura de libreta con cadeneta, y en este caso vamos a subir un poco más el nivel, vamos a hacerlo con dos cuadernillos. Algo que yo siempre les digo que es importante que tengan en cuenta es la finalidad que va a tener ese producto que ustedes van a hacer, ya sea una agenda, ya sea un planner, una libreta o un cuaderno de tapadura. Esto yo siempre se los digo en los talleres y en los vivos también se los estuve diciendo, de que no es lo mismo si vamos a hacer una agenda que tiene que durar todo el año, entonces es conveniente hacer una estructura de tapadura con una costura que probablemente lleven colado en el lomo para que su duración sea mayor. Distinto a si vamos a hacer una libreta de pocas hojas, puede ser una estructura blanda, digamos, con tapa blanda, con algún material como un papel grueso en tapa que con el tiempo se va a ir desgastando, pero como la libreta tiene pocas hojas, el tiempo de uso que se supone que va a tener es menor que un cuaderno de 100 hojas o mucho menos, obviamente, que una agenda. Entonces, lo que yo tengo acá son dos ejemplares y les ven la medida. Yo en este caso usé cuero. El cuero es un material que es muy noble para trabajar y lo podemos usar en crudo, digamos, como al natural, como viene. Y ahí, sobre todo si el cuero es gruesito, mejor todavía, porque le va a dar más estructura a nuestra libreta, ¿sí? O al cuaderno, lo que sea que estemos haciendo. Y lo que vamos a hacer, que yo se los muestro acá, ven que tiene una costura de cadeneta y tenemos una cadeneta por acá y otra de este lado. ¿Por qué? Porque tenemos dos cuadernillos, ¿sí? La costura va a ser la misma, tenemos que tener en cuenta que en nuestro lomo, en este caso, el espacio que hay aquí, ya no va a ser solo para un cuadernillo, sino que va a ser para dos, por lo que el ancho va a ser distinto, y por eso también necesitamos tener entre un cuadernillo y el otro también una pequeña distancia para que cuando nosotros perforemos nuestra tapa, ya sea que estemos usando cuero o ya sea que estemos usando un papel más grueso o una tela también puede ser, que en los agujeritos uno esté al lado del otro y que no corramos riesgos de que se junten y se nos hagan un gran agujero, que eso sería un problemón. Entonces, vamos a hacer libreta cadeneta con dos cuadernillos. Y yo hoy voy a experimentar un poco con cuero. No tengan miedo, es un material súper noble. Tal vez es más fácil incluso para trabajar porque el cuero es muy difícil que lo puedan llegar a romper, ¿sí? El papel, si hacemos mucha fuerza, sí se puede romper. Así que bueno, vamos a trabajar manos a la obra. Me acompañan a la mesa. Aquí estamos. Yo ya tengo todo listo y vamos a repasar un poco algunos materiales. No se me mareen, que les muevo la cámara. Aquí estamos. Algunos materiales que siempre vamos a estar usando. Yo acá tengo punzón, ¿sí? Punzón hay de diferentes estilos. Todo el metal en toda su extensión es igual. Hay punzones que van de más finito a más grueso. Nos puede servir para otras situaciones. Tengo aguja, como ven es una aguja común de costurero. Esto es hilo encerado. Tengo una plegadera, pero como yo les decía, podemos usar tal vez la misma regla para doblar las hojas. Podemos usar también la parte curva de una cuchara. Eso también nos puede llegar a ayudar también. Y acá yo tengo mis cuadernillos de papel y mi retazo de cuero, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer?
Yo por un lado, vamos a empezar con el papel. Hice 2 cuadernillos. Los cuadernillos recordamos que es una cantidad de hojas que simplemente las doblo a la mitad y les voy a pasar la plegadera, ¿sí? La plegadera se la paso de un lado, lo doy vuelta y lo vuelvo a pasar del otro lado. Así yo me hice 2 cuadernillos y cada uno de estos tiene 10 hojas dobladas a la mitad. Lo que sí, nosotros agarramos el pilón de hojas y las doblamos todas juntas. No doblen las hojas por separado de a una y después pónganlas juntas, porque el doblez que se genera aquí va a ser distinto y van a tener más distancia también entre sí y no es lo que estamos buscando, ¿sí? Eso nos puede generar después otros inconvenientes con la estructura. Entonces agarramos las 10 hojas juntas, las doblamos a la mitad y le pasamos la plegadera o una regla. Si usáramos una regla, vamos a pasarle con el bordecito de la regla. Preferentemente si es de madera, lo que tienen las reglas o cuando le pasamos el canto de algo filoso, entre comillas, no filoso porque no va a romper el papel, es que nos puede sacar un poco de brillo, pero no sería un gran inconveniente tampoco. ¿Qué pasa con la cadeneta? Y esto es algo importante de tener en cuenta. Yo este cuadernillo ya lo tengo agujereado y ahora igualmente vamos a ver cómo es que lo agujereamos. Cuando la distancia entre un agujerito y el otro es menor, más se va a ver el dibujo de la cadeneta. El dibujo de la cadeneta es como un rulito, ¿sí? Se llama cadeneta porque ese rulito que se genera es como si fuera un eslabón de una cadena. Miren, se los voy a mostrar acá, que tal vez lo tenemos más cerca. Ahí está. Ven que es como un rulito, ¿sí? Es como un eslabón de una cadena que vamos a ir enganchando y lo vamos a ver ahora en la costura. Entonces, cuanto más chica es la distancia entre un agujerito y el otro, el eslabón también es más chiquito y se nota más el punto que si el punto es muy largo, ¿sí? Se va a ver más como una gota, más que como un pequeño eslabón. La distancia que yo les recomiendo que haya entre uno y otro tiene que ser al menos 1,5 centímetros, 2 centímetros como mucho, ¿sí? Cuanto más chiquitita es, mejor. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a agarrar nuestro cuadernillo doblado a la mitad y sobre el doblez yo voy a marcar, teniendo en cuenta la regla, de los bordes, o sea, de donde termina el papel hacia adentro, siempre vamos a tener en cuenta al menos 1 centímetro, ¿sí? 1 centímetro, 1,5 centímetros como mucho, para que sean nuestros primeros agujeritos. Es del extremo superior y el del extremo inferior, ¿sí? Si los hacemos muy al borde, corremos el riesgo de que cuando estamos cosiendo y tenemos que tensar el hilo, o sea, tirar del hilo para que queden bien apretados, corremos riesgo ahí de que el papel se nos rompa, ¿sí? Entonces tomamos ciertas precauciones y le vamos a dar al menos 1 centímetro de margen desde los bordes hacia adentro para hacer los primeros agujeritos. Y luego vamos a empezar a marcar los siguientes agujeritos. Entre ese y el siguiente yo los hice a 1,5 centímetros, ¿sí? Cada 1,5 centímetros un agujerito y con el punzón perforé todas juntas. Yo para perforar lo que uso es foam board. El foam board se compra en placas, es como una especie de como espuma, digamos, o telgopor, ¿sí? Pero es poroso y nos permite perforar y atravesarlo cómodamente y se venden planchas grandes, entonces podemos cortar pedacitos y nos es súper cómodo. Si no, cualquier cosa que tengan que puedan agujerear sin ningún problema. Y con el punzón, en esa marca de lápiz, yo agujereo absolutamente todas las hojas, todas juntas, bien en el doblez del papel. Hasta acá vamos igual que como hemos hecho la costura recta, ¿sí? Exactamente igual que hacemos también con el cartoné, ¿sí? Los cuadernillos siempre se agujerean todas las hojas juntas. Yo acá tengo los dos agujereados, ¿sí? Obviamente con todos los agujeritos a la exacta altura, uno del otro tienen la misma altura, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es agujerear nuestra tapa. Yo voy a usar cuero, pero si ustedes están usando papel no hay ningún problema, ¿sí? Lo que tenemos en cuenta siempre es que el material que usamos de la tapa tiene que ser un poco más grueso que el papel del interior, ¿sí? De nuevo, esta es una libreta chiquita. Mi libreta acá mide más o menos, creo que eran 10 centímetros por 13, entonces es algo chiquito y el tiempo de uso que va a tener va a ser muy corto. Entonces no hay problema que la tapa sea una tapa blanda. En este caso yo uso cuero, que va a durar muchísimo, pero podría ser también papel misionero o un papel gruesito. Por ahora todo igual que la libreta.
¿Qué es lo que yo tengo que tener en cuenta y qué tamaño cortamos nuestro material para la tapa? Tiene que poder entrar los 2 cuadernillos, ¿sí? Y que nos sobre de los bordes al menos un poquitito, ¿sí? En este caso con el cuero yo estoy haciendo que me sobre de todos lados unos 5 milímetros, ¿sí? Medio centímetro de todos lados. Y acá le dejé más tela. Y después al final vamos a ver para qué, y ustedes lo pueden hacer también con papel, es una opción que les voy a dar de cierre. ¿Cómo hacemos ahora para agujerear la tapa, teniendo en cuenta que ya no es más un solo cuadernillo, sino que van a ser 2? Voy a ubicar el primer cuadernillo en uno de los bordes de la tapa, papel o cuero, dejándole un margen, ¿sí? Esta distancia que dejamos acá le vamos a llamar ceja. Y donde llega el cuadernillo voy a hacer una línea con lápiz de punta a punta. ¿Ven que yo la tengo acá? Se las muestro. Y este ya está agujereado, porque lo que yo voy a hacer es ver los agujeritos de mi cuadernillo y ubicando el cuadernillo en el medio, o sea, dejando un margen de arriba y un margen de abajo, voy a agujerear a la misma altura que están en el cuadernillo, voy a agujerear mi tapa, ¿sí? Lo voy a hacer ahora con el siguiente cuadernillo, en donde voy a hacer lo mismo, pero la línea que viene acá va a ir con una pequeña distancia con respecto a la del primer cuadernillo para que los agujeritos no se lleguen a juntar nunca. Esto de hecho lo puedo correr, marco con lápiz, entonces yo ya sé que ahí va a ir los agujeritos de mi segundo cuadernillo. Voy a poner el foam board por debajo y viendo los agujeritos de mi primer cuadernillo, o incluso cuando ya agujerearon el primero pueden guiarse por esa misma marca para agujerear directamente el material. Entonces está a la misma altura porque ya sabemos que los agujeritos que le hicimos a los cuadernillos, los dos los tienen a la misma altura. Si fueran distintos, bueno, marcamos cada uno por separado, pero es muy raro que hagamos agujeros a distintas alturas. Entonces, si tengo 2 cuadernillos, en la tapa también voy a tener 2 líneas de agujeritos en donde voy a coser, ¿sí? Bien, ya tenemos todo agujereado, vamos a pasar a coser. Yo tengo enhebrado en una aguja recta de costurero, esto es hilo de encerado, y elegí este color medio morado, medio fucsia. Paso la aguja y simplemente le dejé un poquitito de hilo para que lo trabe y no se me salga. Podemos usar hilo de bordado, podemos usar el hilo que ustedes quieran. Lo que tienen que tener en cuenta es que no sea demasiado grueso, porque por cada agujerito vamos a pasar 2 veces. Y si bien en este caso la tapa es cuero y es un material más resistente, si la tapa es de papel tenemos que tener eso en cuenta, e incluso los cuadernillos, más allá de todo, siempre va a ser papel. Entonces no queremos que el hilo sea demasiado grueso, porque si no va a hacer que los agujeritos se te agranden demasiado, ¿sí? ¿Cuánto cortamos de hilo? Vamos a tomar la medida del cuadernillo al menos unas 3 veces, 1, 2, 3, y vamos a dejar una cuarta de chapa. Como yo soy previsora, siempre dejo un poco más, así que si no, le dejan un poco más, pero con 3 medidas y un poquitito más vamos a estar bien. Y al final del hilo le vamos a hacer un nudito, ¿sí? El nudo tiene que ser lo suficientemente grande para que cuando atraviese el papel y el material de la tapa haga tope y no lo sobrepase, ¿sí? No siga de largo. Vamos a coser entonces desde adentro hacia afuera, empezando por cualquiera de los extremos. Vamos a atravesar el papel del cuadernillo. Me separan un poquito, ahí va. El papel del cuadernillo y el primer agujerito de la primera fila. Elijan una fila y estén atentas de no pasarse a la otra. También voy a agujerear el primer agujerito de la tapa. Van a ver que tal vez yo esté haciendo un poco más de fuerza, porque con el cuero hay que hacer tal vez un poco más de fuerza. Entonces, dijimos que la cadeneta lo que va a generar en el lomo es este dibujo, ¿sí? Como una gota. Entonces lo que vamos a hacer es generar esa gota
la voy a sostener con el dedo, ¿sí? Y voy a volver a entrar al mismo agujerito y voy a salir por el que sigue. Entro por el mismo, que es en el que tengo el nudo. Tengan cuidado de no pinchar el nudo. Bien. No voy a pasar todo el hilo y voy a salir por el siguiente, por el cuadernillo y por la tapa. Cuadernillo y tapa. El cuero es más difícil a veces de manejar. Ahí va. Cuadernillo y tapa. Acá tengo el rulito y paso por adentro del rulito. Ahí va. Y van a ver que a medida que yo voy tensando el hilo, el rulito se va achicando y ahí lo tengo formado. ¿Lo ven? El primero. Vamos con el que sigue. Vuelvo a dejar el rulito, lo sostengo con el dedo, voy a entrar por el mismo agujerito y salgo por el que sigue. Tanto por el cuadernillo, ¿sí?, como por el cuero, o la tapa, o el papel. El tercer agujerito y el tercero también de mi tapa. Aquí está. Y de nuevo, este aro, ¿sí?, que es nuestro eslabón de la cadena, de la cadeneta, se achica. Así voy a seguir con todos. Vuelvo a entrar al mismo agujerito y voy a salir por el siguiente, atravesando el cuadernillo y también el cuero. Lo que tiene bueno esta costura, bueno, es mucho más, se ve mucho más el hilo, ¿ven qué lindo que queda? En la tapa, ¿no? Es distinto al de la recta. Lleva un poco más de hilo, sí, vuelvo a entrar al mismo. Ahí va. Lo sostengo y salgo por el siguiente. Que aquí tengo hilo y el cuero. Ahí va. Acá lo voy enganchando. Las que sepan bordar, este punto es como muy sencillo y es de los más básicos. Yo no sé bordar. En el taller la tenemos a Gaby, que es una de las chicas que sabe bordar y hace unas cosas hermosas, que nos asiste cuando queremos hacer alguna cosa loca. Vuelvo a entrar al mismo agujerito. Vieron que les dije, los agujeritos van a agrandarse, por eso es que no podemos usar un hilo demasiado grueso. Salgo por el siguiente, el cuadernillo y el cuero, y voy enganchando este otro eslabón. Aquí va. Ahí va. Ahí está. Lo pueden dejar más flojo, más fuerte. El hilo encerado es muy bueno para coser, porque el hilo encerado ya de por sí, al tener un poco de cera, si bien a veces puede llegar a costar, es la cabecilla, la parte del ojal de la aguja, que a veces cuesta un poco más pasarla. Bien, entro por el mismo, salgo por el que sigue, tapa y engancho ese rulito. El hilo encerado está muy bueno para coser como un primer material para experimentar, porque es bien grueso y al tener esa cera lo que hace es que aprieta muy bien las hojas, mucho más que el hilo de algodón, el hilo de bordado, o si usaran por ejemplo un hilo de macramé. Todos los hilos que tienen algodón deslizan mucho más. Acá ya estoy en el último agujerito. Estoy pasando por el interior y por el cuero. Ahí vamos. Y termino con el último eslabón. Acá lo que vamos a hacer es volver a ingresar al mismo agujerito, pero fíjense de no entrar por adentro del eslabón, porque si no se nos soltaría el punto, sino abrazar el hilo. Y adentro vamos a hacer un nudito. Si tengo que tensar, lo puedo hacer también desde acá. Voy a pasar la aguja por debajo de una lazada.
Lazadas son estos espacios de hilo que hay entre un agujerito y el siguiente. Paso la aguja por aquí y cuando me queda este rulito la paso por aquí adentro, como si fuera un atraque, y tiro hacia afuera. Ahí me queda un nudo bien en el agujerito. Y ahí ya vamos a cortar el hilo. Lo que yo hago es volverlo a pasar por esa misma lazada para que me quede enganchado ahí abajo y que cuando lo corte no me quede como una antenita. Y ahí ya tengo el primer cuadernillo cosido con mi cadeneta. Vamos a ir con el siguiente, que básicamente es la misma costura, pero está al lado. Y lo que yo hice en esta oportunidad es que agarré y hice otro hilo. Hilo también encerado, pero de otro color, ¿sí? Precaución que voy a hacer ahora, va a ser agrandar un poquitito los agujeritos del cuero. Que como ven, con un retazo chiquitito podemos hacer bastante. Si han trabajado con cuero en otra oportunidad, tal vez tienen algún retazo por ahí que tal vez lo tenían como descarte porque era chiquitito. Bueno, lo van a poder aprovechar. Vamos con el otro cuadernillo y de paso nos sirve de repaso. De nuevo, enhebré el hilo con la distancia del cuadernillo 3 veces. 1, 2, 3 y un poquitito más para tener de chapa, nos alcanza perfecto. Y al final del hilo vamos a hacer un nudo que sea lo suficientemente grande para que no atraviese el cuadernillo y lo perdamos, ¿sí? Nos siga de largo. Entonces vamos de adentro hacia afuera, comenzando por cualquiera de los extremos. Voy a agujerear el cuadernillo. Voy a pasar primero por el papel y voy a la tapa, ¿sí? Ya sea cuero o lo que vayan a usar, es lo mismo. Vamos a correr acá esto. Entonces vamos repasando. No quiere salir. Esto es en vivo, como ven. Vamos a agrandarlo un poquito. El cuero tiene eso también, es súper noble, nos deja poder agrandarlo y no se va a romper. Un cuero que yo uso bastante es lo que le llaman descarne. El descarne tiene como ese aspecto gamuzado de ambos lados y no es una gamuza, es un cuero, entonces está bueno porque es súper resistente. Hasta que me haga tope el nudo y vuelvo a entrar por el mismo agujerito, también por los cuadernillos, tratando de no pinchar el hilo porque después es un incordio bastante grande. Ahí va. Y voy a salir por el siguiente agujerito, cuadernillo y también el cuero. Ahí está. Y el hilo que tenía acá lo voy a enganchar para que se me vaya generando este eslabón. ¿Cómo está difícil? Si nos cuesta pasar, podemos agrandar con el punzón, como ya había hecho antes. Nos suele pasar. Lo que pasa es que a veces decimos, bueno, no importa. Hago fuerza en el momento. Esperen que acá se me fue. Si se les va muy chiquita la cadeneta, le pueden poner la aguja y la vuelven a agrandar. Entonces vuelvo a entrar al mismo agujerito y cuando salga por el siguiente del cuadernillo voy a enganchar ese eslabón. Y ahora, antes de terminar, porque vamos a ver la cadeneta cuántas veces, ahí está, salgo por el siguiente y salgo por el cuero también, por aquí el cuadernillo y por el cuero, cuadernillo y cuero. Ahí estamos, cuadernillo y cuero, ahí va. Y vamos a enganchar. Esto es algo también que se los pueden enseñar a los chicos, porque la verdad que no es tan complicado. Depende obviamente los materiales. Tengan en cuenta, bueno, tener todo cortado, depende de la edad de sus chicos, tal vez lo tienen ya listo. Ven que voy pasando el hilo
y voy a engancharlo para que me forme la cadeneta. Lo vamos tensando desde afuera porque así yo puedo medir el eslabón, ¿sí? Digamos, esta vueltita que me da el hilo, que no me quede grande y no me quede tampoco chiquita. Les quiero mostrar antes de terminar, yo esto lo sigo cosiendo, es exactamente igual que el otro, que es porque yo le dejé una solapa. Yo este cuaderno lo voy a cerrar y en esta solapa que me quedaba acá, en lugar de cortar el cuero, lo que hice fue hacerle un pequeño nudo, un pequeño agujero, perdón. Y lo que vamos a hacer es, les van a vender también, que existen y usábamos tal vez en el colegio, los cordoncitos de cuero, que se los venden probablemente de a pares. Y si no, si pueden, y del mismo color del cuero y les alcanza, cortar una tira lo suficientemente larga para que le dé la vuelta. Y hacer un cordón de cuero que pueden combinar también el color. Vamos a pasar la punta desde adentro hacia afuera por el agujerito. El agujerito lo pueden hacer con punzón o con un sacabocado o con un destornillador redondo y martillo, también es otra opción. Vamos a empujar la punta, aquí está, ya pasó. Y lo que vamos a hacer ahora es un nudito, estamos con los nuditos, para que trabe y no pase por el agujerito. Ahí va, de la solapa. Entonces, una vez que lo tenemos terminado, podemos darle a esta solapa el cuerito y le damos la vuelta. Ustedes se fijan hasta donde quieren, lo enganchamos atrás y nos queda ya cerrado con solapa y todo. Ahí me queda todavía terminar de coser el otro eslabón, pero no quería alargarlo demasiado y que pudieran ver entonces cómo puede ser con solapa. Yo acá tengo otras libretas donde está cosido y no tiene solapa, también con cuero, los dos eslabones y el cuero también va al borde. Ven que acá tengo las dos libretas con ese espacio entre medio, entre una y otra, y el cuero está a borde, no tiene solapa. Y una terminación también que le pueden agregar, fíjense, yo la hice con hojas de colores. Una otra terminación que le pueden agregar, ya las vamos a ver en otros momentos, terminaciones, son estas esquinitas de metal que se usan mucho para camisas, en marroquinería, para las billeteras, portas documentos. Es una pequeña terminación que está buena. Son esquinitas, estas son color cobre, vienen en dorado, vienen en plateado, y es algo que le podemos agregar a nuestros cuadernos, incluso los cuadernos de tapa dura también se los pueden agregar. Ahí hay que ver bien el grosor de la esquina para que entre con el grosor del cartón. Bueno, esta es la costura con cadenetas. Me voy a quedar terminando la otra que me quedó ahí, la verde. Después les voy a subir una foto de cómo quedó terminada. Le voy a sacar la solapita. Yo me voy a quedar cosiendo. Espero que ustedes del otro lado también estén cosiendo. Yo me voy a terminar mi cadeneta. Espero que les haya gustado. Sigan haciendo libretas. Suscríbanse y súmense al canal de YouTube, que lo tienen en el link de mi bio. Y vamos a seguir encuadernando, dándoles tips de materiales y de todas esas cosas. Y cualquier duda, consulta que tienen, me escriben por inbox. Puede que me tome un ratito. Por suerte hay muchas consultas y por suerte son muchas las que a distancia siguen haciendo libretas y encuadernando. Compártanlo, como yo siempre les digo, está bueno enseñarle a alguien lo que uno sabe, una receta, una libreta, lo que sea, que sepan hacer. Si saben algo de plantas, pues me pueden enseñar, porque yo no sé nada y me encanta. Así que compartan lo que saben, siempre hay alguien que va a estar agradecido y eso se multiplica un montón. Gracias por estar ahí del otro lado. Dejo constancia que hoy es viernes, así que muy buen fin de semana para todos. Yo voy a seguir haciendo mi libreta, espero que ustedes del otro lado estén ahí también y experimenten con materiales, que siempre está bueno, y no tengan miedo, como yo siempre digo, no pueden romper nada. Muchas gracias por estar ahí, les mando un beso a todos, hasta el próximo vivo.